equivalencia es lo mismo que demostrar una implicación en sentido normal y después inverso. Sí, pero lo que tienes que hacer es demostrar no solamente que vale una equivalencia material, porque entonces eso sería tan fuerte como lo que queremos. Lo que queremos es una equivalencia lógica. Entonces, lo que necesitas mostrar es que este teorema, suponiendo un resultado metalógico que voy a pedirles que tengan fe. El resultado es que todos nuestros teoremas son tautologías. Entonces, demostrarlo como teoremas nos va a garantizar que esa equivalencia es verdadera, no en un caso particular, sino siempre. Y después, apelando a otro resultado que tampoco voy a mostrar, pero les voy a pedir fe, y es que una vez que tú tengas una equivalencia lógica, tú puedes sustituir una por otra, salvo veritate, sin alteración de verdad. Ahorita voy a decir un poco más. Pero espero que no sea demasiado problemático. Vamos a ver este mecanismo y la próxima semana vamos a ver otro mecanismo, otra vez hoy mismo. Otro mecanismo de prueba. Bien. Bien. Todo esto va a ser medianamente divertido. Ahorita vamos a ver el mecanismo de prueba frontal y después vamos a ver los sencillos. Ahí está, excelente. Bien, lo que teníamos hasta ahorita eran reglas de inferencia y reglas derivadas que también eran reglas de inferencia. Habíamos quedado que la característica principal de las reglas de inferencia era que se aplicaban a fórmulas completas, es decir, que tú tenías que aplicar la regla a fórmulas que estuvieran por separado en una línea. ¿De acuerdo? Si ibas a aplicar eliminación de la conjunción, requerías que la fórmula que tenías en una línea tuviese como conectiva principal la conjunción, que era la que ibas a eliminar para obtener uno de los dos conjuntos, por ejemplo. Y todas las reglas que hemos visto hasta ahora serían reglas derivadas en ese sentido. ¿De acuerdo? Además de esa característica que pedía que solo se apliquen a fórmulas completas, teníamos otra, y era que las reglas solo iban en un sentido. Es decir, por ejemplo, de la negación de una disyunción yo puedo obtener cualquiera de los dos disyuntos negados. Pero tener un disyunto negado yo no podría obtener la negación de la disyunción. Ahora eso va a cambiar. Vamos a ver reglas que son muy buenas y que van a tener que aprenderse. Son muy divertidas y que tienen la característica maravillosa de poder aplicarse a subfórmulas. Es decir, a pedazos de fórmulas que si yo las separo por sí mismas contarían como una fórmula de mi lenguaje. ¿De acuerdo? Ya no necesito aplicarlas a todo, yo puedo tomar pedazos y aplicarle ahí la regla de equivalencia. ¿Cuál es la idea detrás de las reglas de equivalencia? La idea es algo así como: tengo dos fórmulas que tienen exactamente las mismas condiciones de verdad. Son dos formas de decir lo mismo. Y por lo menos en contextos donde lo que me interesa simplemente es preservar las condiciones de verdad, entonces no hay ningún problema. Es un fenómeno muy similar a cuando tienes un nombre, o dos nombres para la misma persona o para el mismo objeto. Por ejemplo, tenemos a Jenny y Elizabeth. Entonces tengo el Jenny. Elizabeth, Jenny. Bien. Entonces cuando digo Elizabeth usa lentes, si yo ya sé que Elizabeth y Jenny son la misma persona, entonces la oración Jenny usa lentes tiene exactamente las mismas condiciones de verdad que Elizabeth usa lentes. ¿De acuerdo? Podrá haber ciertos contextos donde yo pueda, por ejemplo, contextos opacos, ¿no? Donde yo pueda cuestionar si siempre son intercambiables, porque por ejemplo a lo mejor Danica tiene la creencia fuerte de que Jenny
usa lentes, pero no sabe que Elizabeth y Jenny son la misma persona y entonces no tiene la creencia de que Elizabeth usa lentes. Pero esos son contextos raros de creencia, etc. Esos no nos interesan por el momento. Estamos trabajando al puro nivel de funciones de verdad. Entonces lo que vamos a hacer es, la idea detrás es, las reglas de equivalencia están justificadas en que tengo dos fórmulas que tienen siempre las mismas condiciones de verdad. Dicen lo mismo, aunque lo dicen de diferente forma. ¿De acuerdo? Entonces es como si yo cambiara el nombre de esto por otro nombre, pero que al final me va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay problema? Bien, eso lo acabo de decir, excelente. Y en nuestro sistema todas las reglas de equivalencia son reglas derivadas. ¿Qué forma tienen estas reglas? Bueno, las vamos a presentar como bicondicionales. Pero bicondicionales entre fórmulas no de mi lenguaje, sino fórmulas que tienen metavariables, que me dicen, para cualquier fórmula que usted meta aquí, igual que nuestras reglas derivadas, alfa y beta son variables de fórmulas. Esta es como la forma más general, y lo que voy a querer es que mi regla sea tal que la fórmula que yo ponga en alfa y la fórmula que yo ponga en beta siempre tengan las mismas condiciones de verdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la idea es que yo pueda intercambiar. Primer ejemplo, doble negación. Algo que ustedes espero ya hayan usado, que les parezca más o menos intuitivo, por lo menos entendido en la negación como se llama invertir el valor de verdad. Como solo tengo dos, si lo invierto y lo vuelvo a invertir, terminé en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, César trae tenis. Después digo, miente aquel que diga que César no trae tenis. En general uno podría pensar que la doble negación no sirve de mucho en lenguaje natural. Yo creo que en muchos casos tiene buenos efectos retóricos, ¿no? En lugar de decir, te amo, puedes decir, ¡oh! ¡Cuánta falsedad sale de la boca de aquel que duda de mi amor hacia ti! O algo por el estilo. Pero en general es mejor quitarlas, si quieres que la información sea clara. Ok, ¿qué es lo que dice esta regla? Cada vez que tú tengas una fórmula, puedes intercambiarla por la doble negación de esa fórmula, o viceversa. Cuando tengas la doble negación de una fórmula, la puedes cambiar por la fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, en el juego de construir sucesiones, que era lo que yo les había dicho que hacíamos aquí, es más bien, dado que tienes una fórmula, tú puedes continuar la sucesión con una fórmula que es igual, salvo que aquella parte que has decidido cambiar con tu regla de equivalencia ha cambiado por la fórmula, pero sin las dos negaciones, o la fórmula con las dos negaciones. Ejemplos. Quiero de P sí, solo sí, no, no P llegarán. Es el caso, que no es el caso, que no, no P sí, solo sí, Q. ¿Por dónde empiezo? Esta regla se puede aplicar a partes o a todo. Puedo quitarlas, puedo ponerlas. Después a P, después a la foto. Da igual. Yo puedo hacerlo en el orden que quiera. Ya ni me acuerdo qué orden puse. Ah, miren, yo fui salvaje. Ponemos más negaciones. Como todo esto es una fórmula, todo, yo puedo ponerle dos negaciones. Niego y niego el bicondicional. ¿Sí? Después digo, mira, esta Q tiene dos negaciones. Quitémoselas. Pues digo, ¿qué me falta para llegar a lo que quería? Así que esta P tenga dos negaciones. Entonces tengo no, no, y cambié P por no, no, P. La idea no es que la cambie, no es que ya no tenga los de atrás. Recuperando la idea de que deducción natural es el juego de construir sucesiones de fórmulas de mi lenguaje bajo ciertas reglas, la idea es, dado que tengo esta fórmula en 3, yo puedo seguir la secuencia con esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula resultaría de esta fórmula con el cambio de P por la doble negación de P. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Las reglas de equivalencia se pueden aplicar en ambos sentidos. Puedo quitar negaciones y también ponerlas. ¿Vale?
una pregunta, ¿se puede hacer todo en un solo paso? No. Es otra de las cosas de mi increíble, ¿cómo se llama? Totalitarismo, obsesión, etcétera, es paso por paso. En los exámenes procuro ser menos payaso, pero todas las tareas, si se saltan un solo paso, mal. En los exámenes, medio punto. Pero es peor que nada. Ah, no, es mejor que nada. Sí, sí, peor que nada sería como el equivalente decir, bueno, pierdan toda esperanza. Mejor nada y así ya saben a dónde van. El método para mostrar que una regla de equivalencia es una buena regla es muy similar al método visto antes, pero con algunas modificaciones. Se debe mostrar que la forma de la regla es un teorema. ¿Qué quiere decir que sea teorema? Que a partir de ninguna premisa yo puedo construir el bicondicional. Dado el teorema que les dije que es el metateorema de corrección, el hecho de que yo pueda demostrar que es un teorema me garantiza que el bicondicional es una tautología. O sea que siempre es verdadero. Pero si el bicondicional siempre es verdadero, lo que estoy diciendo es que bajo cualquier circunstancia, las dos fórmulas que tengo siempre tienen el mismo valor de verdad. Y eso es lo que me permite el intercambio. Eso y un teoremita, como para detalles técnicos. Para lograr justificar la regla se sigue el siguiente procedimiento. Supongamos que la regla tiene la forma alfa, sí, solo si beta, donde alfa y beta son cualesquiera formas. ¿De acuerdo? Lo que tendré que hacer es, paso número 1, usar la introducción del condicional, suponer que alfa y llegar a beta, es decir, probar el condicional alfa entonces beta como teorema. Paso número 2, usar la introducción del condicional, suponiendo beta y llegar a alfa para demostrar como teorema beta entonces alfa. Paso número 3, conjuntar los condicionales que has obtenido. Y paso número 4, aplicar la regla de introducción del bicondicional para a partir de la conjunción de los dos condicionales obtener el bicondicional. ¿Es el único método que pueden seguir para demostrar que esto es bicondicional es un teorema? No, pero esto es mecánico. Y mejor mecánico. Un procedimiento bien establecido. Paso 1, paso 2, paso 3. No digo que tener cierto ingenio y saber nuevas estrategias es mal. De hecho, me parecería excelente, pero también lo que quiero ofrecerles es una estrategia para que aquellos que no puedan desarrollar esas estrategias más sofisticadas puedan seguir y lograr el resultado que quieren. ¿De acuerdo? Bien, vamos a justificar la regla de doble negación. Lo que vamos a hacer en primer lugar es justificar el condicional alfa implica que no alfa. Si quiero probar que alfa implica que no alfa, como el condicional que quiero tiene como antecedente alfa, voy a tener alfa como hipótesis. Y cuando me paro, cuando llegue a no alfa. No alfa, ¿cuál es su conectiva principal? Entonces ocupo una introducción de la negación. Como quiero que no alfa, supongo que no alfa por hipótesis, y obtengo una contradicción. En este caso de manera directa entre alfa y no alfa. Introducción de la contradicción de 1 y 2, contradicción. Una vez que tengo la negación, por introducción de la contradicción, por introducción de la negación, en 4 tengo que no alfa. Ahora, tengo que alfa me llevó a no alfa por introducción del condicional, alfa entonces no alfa. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Bien, primer condicional, ya. Segundo condicional. Paso número 6. Ahora voy a suponer que no alfa por hipótesis y quiero llegar a alfa. Bien. Ahora, como quiero alfa, utilizo eliminación de la negación. Voy a suponer que no alfa por hipótesis. Y ahora lo que tengo es no alfa y no alfa, tengo una fórmula. A saber, no alfa la tengo a ella y a su negación. Contradicción. Introducción de la contradicción entre 6 y 7. No alfa me llevó a contradicción y por eliminación de la negación, alfa. ¿De acuerdo? Introducción de la negación. Nadie vio nada. Claramente es eliminación de la negación. Ya que tengo eso, en el paso número 10, no alfa, entonces alfa por introducción del condicional de 6 a 9. ¿Dudas aquí?
¿No? Bien. Número 11. Alfa entonces no alfa. En conjunción con no alfa entonces alfa. Introducción de la conjunción de 5 y de 10. ¿Vale? Y paso número 12. Por introducción del bicondicional alfa sí, solo sí, no alfa. Probé este bicondicional sin utilizar ninguna premisa. Esto es un teorema. Y entonces mi regla ha quedado justificada y ya pueden usar la doble negación. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Estamos autorizados. ¿Cuáles son las reglas que ustedes van a demostrar? La conmutación. La conmutación dice que alfa y beta es lo mismo que beta y alfa es lo mismo para la disyunción y el bicondicional. ¿Cuál es, de fondo, por qué esto debería valer? Bueno, aquí digo los dos son verdaderos, no hay orden. Los dos están al mismo nivel. Alguno de los dos siguen estando al mismo nivel. Tienen el mismo valor de verdad. Bueno, no importa en qué orden los ponga. ¿Dale? ¿Cuál no está aquí? El condicional. El condicional es el único que no es conmutativo de nuestras conditivas básicas. Ahí sí hacemos una diferencia entre antecedente y consecuente. Pero hay una manera de invertir el orden. Sí, hay una regla. La regla de transposición. Me permite invertir el orden, pero con el costo de negar ambos. Alfa es suficiente para beta. Beta es necesario para alfa. Muy bien, eso quiere decir que si no beta, no alfa. ¿De acuerdo? Entonces la transposición me permite cambiar el antecedente por el consecuente, pero el costo es negar ambos. O si ambos están negados, cambiarlos de orden y a cada uno quitarle una negación. ¿De acuerdo? Siguiente, asociación. Las dos primeras son bastante obvias. El mundo está que alfa y beta y gamma. O sea, el mundo está entre las tres cosas, sí, no importa en el orden que las pongas, ¿no? La disyunción, o bien es cierta esta disyunción o bien es cierto esto, pero para que esta disyunción sea cierta, o bien es verdadero esto o bien es verdadero esto. O sea, al final es, alguno de los tres tiene que ser verdadero, no importa cómo los agrupes. El que es medio contraintuitivo es el bicondicional. El bicondicional también es asociativo. Alfa sí, solo si beta sí, solo si gamma es lo mismo que alfa sí, solo si beta sí, solo si gamma. ¿Dudas con esto? No importa. En realidad este funciona aquí como... El bicondicional funcionaría como para hacer esto de la raíz de los signos. Porque la idea es que si todos son verdaderos, esto va a ser verdadero y aquí también. Y la otra es que para que esto sea verdadero tiene que haber un número par de falsedades. O ninguna falsedad o dos falsedades. Si son dos falsas, esto es verdadero. Y si este sería el tercero, que es el verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Si este es verdadero, este falso y este falso, verdadero y falso, y falso, verdadero. No importa en qué orden los pongas. Si son tres y dos son falsos, o ninguno es falso, va a ser verdadero. Y si tienes un número impar de falsos, es falso. O sea, si tienes uno o tres. Si los tres son falsos, falso y falso, verdadero. Verdadero y falso, falso. Dos verdaderos y un falso, verdadero y verdadero, y un falso, falso. Entonces, como después de este análisis, lo que alcanzas a ver es que lo que importa es que el número de falsos sea par para que sea verdadero. En realidad, ahí no importa cómo los agrupes, porque es la cantidad de falsos o la cantidad de verdaderos. Esta en general, demostrarla, siempre la dejo como un gran ejercicio. Ahora no lo puedo dejar, ya tienen demasiados puntos extras, pero normalmente dabas un punto extra en un curso por demostrar esto como teorema. Es que son como 85 pasos. Es como una prueba de resistencia. Solo con las 12, ¿no? Solo con las 12. Sí, solo con las reglas, sino que aburrido. Es bien bueno.
Cada vez que lo dejo sí hay como 5 o 6 que lo hacen. Pero como la verdad es que todos ustedes son bien aplicados, terminaría con 20. Así es que mejor no. Pero háganlo, sería muy bueno. Distribución. ¿Cuál es la idea? Cuando tengo dos conectivas, conjunción y disyunción, tienen que ser esas. Si tengo la conjunción de una fórmula con una disyunción, esto es equivalente a distribuirlo. Lo que sucede es lo siguiente: esta que era la conectiva principal de este lado se convierte en la conectiva secundaria acá, y la que era secundaria acá se convierte en la conectiva principal acá. ¿Cómo sé que esto funciona? Lo puedo pensar en términos semánticos. Para que esta conjunción sea verdadera, tiene que suceder que alfa sea verdadero y la disyunción sea verdadera. ¿Qué sea a partir de esto? Que o bien, así de cajón, alfa es verdadero, y o bien beta es verdadero o bien gamma es verdadero. Si sucede lo primero, alfa y beta sería verdadero y ya tengo una disyunción verdadera. Si sucede lo segundo, como alfa ya sé que es verdadera y gamma en ese caso sería verdadera, esta conjunción sería verdadera y la disyunción sería verdadera. Si esto es verdadero, aquello también. Y se puede ver que el regreso también vale. No importa, y la disyunción más o menos igual. O bien esto es verdadero o bien esto. Si esto es cierto, entonces esta disyunción y esta disyunción serían verdaderas, ¿están de acuerdo? Porque alfa sería verdadero en ambos casos. Si es el otro lado el que es cierto, entonces beta verdadero y gamma verdadero. Esta disyunción sería verdadera porque beta verdadero y esta disyunción sería verdadera porque gamma verdadero. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Qué es lo que tendrán que hacer en estos casos? Van a suponer este lado y van a probar que eso implica esto. Después van a suponer este lado y van a probar que esto implica eso. Después conjuntan y después aplican introducción del bicondicional. Tautología o idempotencia. Alfa y alfa es lo mismo que alfa. Alfa o alfa es lo mismo que alfa. Es como cuando le dicen: ay, mi amor, tienes dos opciones. O vamos con mi mamá o vamos con mi mamá. Sí. Un mundo. Ley de Clavius, que generalmente se ve como una regla de diferencia, pero me gusta verla como una regla de equivalencia porque en realidad son equivalentes. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Es como si fuera una reducción al absurdo. Es como, imagínense, un día yo me paro y digo: ay, voy a suponer que no soy idiota. 5 minutos después digo: ni suponiéndolo. He llegado a la conclusión que, aún suponiendo que no soy idiota, soy idiota. O sea, soy idiota. La idea de esto es que supongamos que alfa es verdadero. El condicional, ¿qué valor de verdad va a tener? Si alfa verdadero, consecuente, verdadero. Condicional, no, consecuente verdadero, condicional, verdadero. Porque es suficiente que el consecuente de un condicional sea verdadero para que el condicional sea verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, si este lado es verdadero, este lado es verdadero. Pero si este lado es falso, este va a ser falso. ¿Están de acuerdo? Pero el antecedente va a ser falso. Y el antecedente va a ser: si alfa es falso, su negación es verdadero y falso condicional, falso. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro eso? Si alfa falso, no alfa verdadero, y alfa falso, verdadero y falso, condicional falso. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fórmula y esta tienen las mismas condiciones de verdad, y lo mismo va a pasar abajo. La idea, primero, nota número 1, en la ley de Clavius, la condición para reducir ese condicional al consecuente, siempre es al consecuente, es que el antecedente y el consecuente sean idénticos, salvo que uno esté negado y el otro no. ¿De acuerdo? Es, si no alfa me lleva a su contrario alfa, entonces el contrario es el que vale, alfa. Si alfa me lleva a no alfa, entonces no alfa es el que vale. ¿De acuerdo? Dicen las mismas condiciones, tienen las mismas condiciones de verdad. Y de nuevo, la explicación de esto es que es como si fuese una reducción al absurdo. Suponiendo que no alfa llegó a que alfa, eso es una contradicción. Entonces suponer no alfa estuvo mal. Alfa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así investigué. Clavius era por este papa, ¿cómo se llamaba? Gregorio, no me acuerdo qué. Sí, ¿no? El del calendario. Pero antes era Clavius, antes de ser papa. Hubo un papa lógico.
lógicos famosos. Uno de los más famosos. ¿Conocen a von Heikenau? A Jan von Heikenau. ¿No? ¿Sí lo ubican? No. Tiene un libro famosísimo que se llama From Frege Together. Lo más divertido de él es que adivinen de quién era guardaespaldas. De Trotsky. ¿Cómo? No, pero cuando mataron a Trotsky le salió un congreso en Nueva York. Servicios. En fin. Esa era la historia. Pero qué triste historia. Importación y exportación. Si alfa, entonces si beta, entonces gamma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Eso es equivalente a decir que si alfa y beta, entonces gamma. ¿Cuál es la idea de fondo? Lo que estoy diciendo con ambas formulaciones es que hay dos condiciones para llegar a gamma. Esta me las da juntas. Si tienes alfa y beta, eso ya es suficiente para tener gamma. Y la de acá me dice, si tienes alfa, entonces ya nada más te falta beta para llegar a gamma. O sea, si tienes alfa y beta, tienes gamma. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, algunos están en la siguiente situación. Si me gradúo a tiempo y apruebo el propedéutico, entro al posgrado. Entonces ya me gradué, ya nada más tengo que pasar el propedéutico para entrar al posgrado. Y ya, es lo mismo. Como aquí no estamos hablando en términos temporales, lo que yo tenía eso, hay dos condiciones para entrar al posgrado: graduarme y propedéutico. Otra forma de decirlo es, mira, una vez que ya me gradué, lo único que me falta ya es suficiente que apruebe el propedéutico para entrar al posgrado. ¿De acuerdo? Intercambiables. De nuevo, estas se presentan como reglas de inferencia en muchos sistemas. Aquellos que aprendieron con copy es regla de importación, regla de exportación. Pero como aquí somos atascados y son equivalentes, se va a llamar regla de importación y exportación y la formalizamos como IE. Importación y exportación. ¿Por qué hice esto? Porque quiero tener la mayor cantidad de reglas posibles que sean de equivalencia, porque las de equivalencia tienen la ventaja de aplicarse a partes. Entonces, si yo sé que una regla me da relación a dos fórmulas que de hecho son equivalentes, mejor que sea de equivalencia. ¿Vale? Reglas de definición de la implicación material. ¿Bajo qué condiciones un condicional es verdadero? O consecuente verdadero. Entonces, si alfa y entonces beta, este condicional material vale. Eso quiere decir que o bien el antecedente no, o bien el consecuente sí. Primera versión de la definición de la implicación material. Ahora, segunda versión. ¿Cuándo un condicional es falso? ¿Verdadero? Consecuente falso. Entonces, si digo que esto es verdadero, lo que estoy diciendo es no se da el caso de falsedad. No es el caso que el antecedente sí y el consecuente no. Otra forma de verlo es por De Morgan. No hay negación, la pongo. Si hay negación, la quito. Disyunción, conjunción. No hay negación, la pongo. Sí. La demostrarán las dos. Definición de la equivalencia material. Resulta que nuestras reglas de inferencia básicas de nuestro sistema. Pero es el bicondicional. Sí. O equivalencia material. Y la idea es, claro, yo tenía mis reglas de introducción y eliminación del bicondicional, pero la verdad es que vi que cuando juntaba las de eliminación y las de introducción, pues iban de ida y de regreso. Oye, entonces dicen lo mismo. Sí, bueno, pues vuelve a una regla de equivalencia. Un bicondicional es exactamente lo mismo que alfa entonces beta y beta entonces alfa. Si tengo esto, puedo pasar a bicondicional. Si tengo el bicondicional, puedo pasar a esto. Y también un bicondicional es o bien los dos o ninguno. Eso quiere decir que si tengo el bicondicional, lo puedo convertir, aunque sea una parte de fórmula, en la disyunción de los dos sí o los dos no. Oye, Cristian, y de regreso. ¿Y los lados, el lado derecho de la equivalencia entre el de arriba y el de abajo son equivalentes? Claro, porque la equivalencia es transitiva. Esa es otra cosa que ustedes demostrarán. Pero no hoy, y no en esta tarea. El plan de ahora en adelante es que cada tarea tenga demostración de montones de reglas nuevas. Es mejor, ¿no? Dosificárselos que dejarles 200 ejercicios para el lunes, ¿no? Es mejor opción.
Oh, no, oye, pero ¿cómo es que esa demostración no es trivial, dada la regla de introducción? ¿Es trivial? Ah. Sí, te va a salir muy fácil. De hecho, voy a tener mi condicional, aplico la regla de introducción, cierro, acabé, tengo el primer condicional, supongo el otro, eliminación, tengo el segundo condicional, conjunción, introducción del condicional, fin. O sea, lo que quieres justificar es poder usar por partes, ¿no? Leyes de Morgan. Estas generalmente pueden ser muy impresionantes, pero como les estaba diciendo de las leyes de Morgan, en realidad hay 8 versiones. Hay 8 versiones de las reglas de las leyes de Morgan. Normalmente, dependiendo del sistema, eligen algunas. Según recuerdo, las más populares son esta versión y esta versión, las dos de abajo. Pero como realmente da lo mismo, en lugar de eso, nosotros vamos a tener el método que habíamos descrito. Tenemos los 4 lugares, el lugar 1, 2 y 4 están ocupados son por negaciones y el lugar 3 está ocupado por una disyunción o una conjunción, y lo que nosotros vamos a hacer es dualizar. Es decir, si hay negación en el lugar 1, 2 o 4, la quito, y si no, la pongo. Y en el lugar 3 que hay conjunción o hay disyunción, cambio una por otra. De tal suerte que, cuando tenga esto, no es cierto que alfa y no beta, como en el primer lugar tiene negación, la quito. Como en segundo lugar no hay negación, la pongo. Como en tercer lugar hay conjunción, lo cambio por disyunción. Y como en el cuarto lugar hay negación, la quito. De tal suerte que lo que tengo es no alfa o beta. Que por cierto, se elige este caso justo para demostrar que la definición de la equivalencia material, perdón, de la implicación material, ambas versiones son equivalentes. No es el caso que el antecedente sí y el consecuente no, es lo mismo que decir o bien el antecedente no, o bien el consecuente. O bien el consecuente sí. ¿Dudas? Y estas sí no se las voy a dejar para la próxima semana, no se preocupen. Estas son para dentro de 15 días. Son del todo pertinentes para ese momento. Nosotros tenemos la constante falsedad y es muy buena porque nos ayuda a marcar falsedad. La idea es que, por ejemplo, si yo tengo una conjunción y tengo un lado alfa y el otro es una contradicción, toda esta fórmula va a ser equivalente a una. O sea, no importa que le agregues una contradicción, no la arregles. Sí, siempre y cuando sea por conjunción. Ahora, cuando tengo la negación de una contradicción, en realidad lo que tengo es algo que siempre es verdadero. Y si siempre es verdadero, entonces todo depende de alfa. Si alfa es verdadero, la conjunción va a ser verdadera. Si alfa es falso, la conjunción va a ser falsa. Entonces, alfa en conjunción con una tautología es equivalente a simplemente decir alfa. Y si fuese no alfa en conjunción con una tautología, es equivalente a no alfa. Porque alfa es la fórmula que quieres. Aquí está contenido en este caso, en este caso. Con la disyunción, si tengo un lado de una disyunción que es una contradicción, ese lado es falso siempre. Entonces todo depende de este lado. Si alfa es verdadero, la disyunción va a ser verdadera. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y si alfa es falso, voy a tener falso y falso, disyunción, falsa. Entonces, alfa en disyunción con la contradicción es equivalente a alfa. Y después tengo alfa en disyunción con una tautología. La tautología siempre es verdadera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y una disyunción que siempre tiene un lado verdadero, pues siempre es verdadera. Entonces, todo esto es como decir, sí, siempre es verdadero. ¿De acuerdo? Es una tautología. ¿Vale? ¿Sí? Aquello que siempre es verdadero. ¿Dudas hasta aquí? Bicondicional y contradicción. Esta es la conectiva de los cuatres. O los dos o ninguno. Y cuando tengo una contradicción, no. Si sí, el bicondicional va a ser falso. Falso y verdadero, bicondicional. O sea que si este es verdadero, el bicondicional va a ser falso. Y si este lado es falso, falso y falso, bicondicional. O sea que si es falso va a ser verdadero. O sea que todo esto siempre tiene el valor de verdad opuesto a alfa. Esta es otra forma de poner una negación. Alfa sí, solo sí lo absurdo, por lo tanto no alfa. ¿De acuerdo? Y si es una tautología, como esto siempre es verdadero, cuando esto es verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Cuando esto es falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Todo esto es simplemente decir alfa. ¿Vale? Equivalencia material
y condición y constante falsedad. Aquí hay 4 casos, porque aquí sí importa el orden. ¿Qué pasa si tengo un consecuente que siempre es falso? Si el antecedente es verdadero, tendría verdadero y falso, falso. Y si el antecedente es falso, falso y falso, entonces invierte valor. Esto es la negación de algo. Y siempre tenemos que preservar como verdadero el lado izquierdo, ¿verdad? Los dos. O sea, siempre tienen que tener el mismo valor de verdad. Bien. Si tengo un condicional cuyo consecuente siempre es verdadero, el condicional siempre es verdadero, porque un condicional es verdadero cuando su consecuente es verdadero. Y este tiene la garantía de siempre tenerlo verdadero. Entonces, ¿qué pasa si tengo un antecedente contradictorio? Bueno, el condicional va a ser verdadero, porque un condicional que tiene el antecedente falso es verdadero, y este condicional siempre tiene el antecedente falso. Por lo tanto, todo esto es una tautología. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué pasa cuando tengo una tautología implicando alfa? Si alfa es verdadero, verdadero y verdadero, condicional, verdadero. Verdadero, si este fuese falso, verdadero y falso, falso. Este condicional siempre tiene las mismas condiciones de verdad que alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Para la siguiente sesión ustedes se van a aventar todos hasta el memoria. Bien, bueno. ¿Dudas? ¿Podemos hacer uno? Claro, cualquiera. Los de Morgan. Aquí hicimos un friego, seguro que quieren los de Morgan. De equivalencia. Ese. Bien. Entonces, hay que hacer 2 procedimientos. ¿Cómo? Voy a poner la lista aquí, ¿de acuerdo? ¿Dónde le pongo la lista? La voy a poner acá y aquí voy a hacer el ejercicio. La lista, lo primero que tengo que demostrar es que alfa entonces beta entonces gamma implica que alfa en conjunción con beta implica que gamma. ¿De acuerdo? Necesito ese condicional. Paso número 2, necesito este condicional. Alfa y beta, entonces gamma, eso implica que si alfa, entonces si beta, entonces gamma. ¿Vale? ¿Sí? Después, en el tercer paso, lo que hago es conjuntar 1 y 2. Y después, en el cuarto paso, aplico la introducción del bicondicional al revés. ¿De acuerdo? En la tarea lo podemos hacer así, nada más para simplificar. ¿Cómo? En el paso 3 poner 1 y 2. Ay, no son flojos, ya se puede hacer a mano. Ya, no. De hecho, en la computadora es más fácil. La primera vez que yo hice eso a computadora lo hice con Word y lo hice insertar, pegar, insertar, pegar. Nada, me tardé como 25 horas. Pero con LaTeX lo haces como en 15 minutos. ¿Cómo metes cuadros? ¿Metiste la extensión? La opción viene que si lo despliegas como display, como ecuación, o si lo metes como fórmula LaTeX, pues metes la. Y el comando que usas para meter las cajas es mbox. Pones begin mbox, pones las fórmulas que quieres y después en mbox y ya te pones la caja. Todo sale muy bonito. Y puedes iterar. Eso es todo. Entonces, paso número 1. Por introducción del condicional, como quiero de aquí para allá, mi supuesto va a ser que alfa, entonces beta, entonces gamma. Por hipótesis. Y lo que quiero, me voy a parar hasta que llegue a alfa y beta, entonces gamma. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Esta es una introducción del condicional. Muy bien, ahora, mi nuevo objetivo es de nuevo un condicional. Por lo tanto, por introducción del condicional, ahora mi supuesto va a ser que alfa y beta, por hipótesis, y tengo que llegar a gamma. 3. Alfa por eliminación de la conjunción de 2. 4. Beta por eliminación de la conjunción de 2.
5. Vamos a ver. Alfa es suficiente para tener que beta es suficiente para gamma. Tengo alfa, el antecedente. Beta entonces gamma por eliminación del condicional que tengo en 1 y su antecedente que está en 3. ¿De acuerdo? Paso número 6. Tengo beta y beta es suficiente para gamma. Gamma por eliminación del condicional. Su antecedente que está en 4 y el condicional que está en 5. Cierro. Ya llegué a gamma. ¿De acuerdo? Muy bien. Paso número 7. Acabo de probar que alfa y beta es suficiente para tener gamma por introducción del condicional de 2 a 6. Y eso me sirve para cerrar mi caja grande y decir, paso número 8. Si es el caso que alfa, entonces beta, entonces gamma, eso es suficiente para tener que si alfa y beta, entonces gamma, por introducción del condicional de 1 a 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora hay que hacer el regreso. El regreso es, ahora lo que voy a hacer es por introducción del condicional, voy a suponer en 9 que alfa y beta me llevan a gamma por hipótesis. Y ahora lo que quiero mostrar es que si tengo alfa, entonces, si tengo beta, entonces tengo gamma. Pero de nuevo, ¿cuál es la conectiva principal aquí? Es un condicional. Y entonces abro una segunda caja. Por introducción del condicional, ahora en 10 supongo que alfa por hipótesis. Y ahora tengo que llegar a... Pero eso, ¿cuál es su conectiva principal? Entonces, por introducción del condicional, ahora en 11 mi hipótesis es que beta. Y me paro hasta que llegue a... alfa y beta, en el paso 12, alfa y beta por introducción de la conjunción de 10 y de 11. Tengo el antecedente del condicional que tengo en 9, en el paso 13, gamma por eliminación del condicional que está en 9 y su antecedente que está en 12. Cierro mi caja porque era llegar a gamma. Ya probé que beta me lleva a gamma. Paso número 14. Beta me lleva a gamma por introducción del condicional de 11 a 13. Cierro. Ya llegué al condicional que quería ir. Ya probé que alfa es suficiente para tener que beta es suficiente para gamma. Paso número 15. Si alfa, entonces, si beta, entonces gamma, por introducción del condicional. ¿De dónde a dónde? De 10 a 14. Y cierro mi siguiente caja. Paso número 16. Alfa y beta, entonces gamma es suficiente para que alfa sea suficiente, para que beta sea suficiente para gamma. Por introducción del condicional de 9 a 15. Ya tengo los dos condicionales que quiero, están en 8 y en 16. Paso número 17. Ahora sé que alfa entonces, beta entonces gamma, entonces alfa y beta entonces gamma, y alfa y beta entonces gamma, entonces si alfa entonces si beta entonces gamma, por introducción de la conjunción de 8 y 16. Ya que tengo la conjunción de los dos condicionales, en el paso número 18, alfa entonces beta entonces gamma, si solo si, alfa y beta entonces gamma, por introducción del bicondicional en 17. Listo. ¿Se sienten preparados para hacer unos 10, 15, 20 de estos? No importa. Pronto se sentirán preparados. O no. Pero no importa si sienten o no, tú no lo vas a hacer.
A ver qué sale. Siempre que dices o no, ya se hizo cierto. Sí, bueno. Todo va a salir bien o todo está perdido. O ambas. Es bien bueno cuando haces análisis de estas cosas. El otro día estaba analizando la oración esta. Era la de Luis Echevarría, ¿no? La de esto no nos afecta ni nos perjudica, sino todo lo contrario. O sea, cuando lo analizas bien, lo que dijo el cabrón simplemente va a ser: mira, o nos afecta o nos perjudica. ¿Qué? Sí, fue lo que dijo. Maldito desgraciado. Bien bueno, en fin. Bueno, ¿todas? ¿No? ¿Están listos? Bien. Son 5:41. Regresamos a las 6 en punto y comenzamos con el tema de semántica. Hoy, para los que acaban de llegar, no va a haber examen. Lo que vamos a hacer es esto, van a tener tarea para que sigan practicando. La próxima semana tendremos examen de deducción natural. ¿De acuerdo? Van a poder usar ya todas las reglas y el examen va a incluir semántica, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Vale? En fondo sí. Sí.